bien, que nosotros vivimos momentos mejores. Estamos convencidos que esto que tanto hablan de la batalla cultural, más allá del lema, es cierto, y si bien hemos perdido esa maldita batalla, también hay un problema con la educación, ¿no? Creo que por varias generaciones nos han educado con bastante desgana, como para tener pocas herramientas a la hora de decidir, por ejemplo, de tener un voto político del futuro nuestro. Así que nada, en ese marco tratamos de hacer este revisionismo, refrescar ideas y conocer. Y de nuevo, cuando todos nosotros fuimos a la escuela, nosotros la mayoría somos grandes, había otra etapa de la historia, ¿no? Como que eso se revisitó, nuevamente, qué sé yo, por los 2000, ¿no? Hubo un nuevo revisionismo y por ahí descubrimos cosas que antes no se tenían en cuenta. Bueno, dentro de todo ese marco, llegamos a la tercera clase. Como recordarán, tuvimos una presentación, tuvimos una primera clase que fue de las invasiones inglesas a la batalla de Caseros, tuvimos un segundo encuentro fallido que la compañera que tenía que darlo tuvo problemas, se enfermó como cualquiera. Eso fue el sábado pasado, para los que no estuvieron, nos juntamos, tuvimos Camila, la película que habíamos nombrado en el primer encuentro. Nos juntamos, la dimos, la debatimos un rato, estuvo lindo. La verdad que eso pasado hacía mucho más frío que cagamos el frío viendo Camila. Pero bueno, estuvo bueno y se logró eso que tanto mencionamos, esa comunidad, estar todos juntos y juntas y poder charlar, poder mirar y después debatir. Llegamos al tercer encuentro, que va del primer peronismo hasta el golpe militar, y nos quedaría el último y el cuarto, y después seguir juntándonos a ver a qué nos juntamos. ¿Sí? Seguir generando esta comunidad de aprendizaje y intercambio y tratar de ponerle más actividades, más color y más vida y más espacio de resistencia a estos momentos que estamos viviendo hoy. Así que con esto dejo la clase en manos de Claudio. Claudio, creo que casi todos lo conocemos, pero bueno, Claudio es nuestro secretario de Derechos Humanos, correctamente. Así que nada, un tipo que conocemos y queremos mucho, que siempre acompañó en todas las causas y que todos sabemos que levantamos el teléfono y Claudio responde, así que es un orgullo tenerlo, un honor tenerlo acá hablando sobre todo el peronismo, que sabemos todo lo que representa para él, todo lo que conocemos como un peronista acérrimo. No sé si estoy presentando bien, supongo que demasiado bien. Total de hablar, estoy diciendo que nada, creo que estoy acertado en los términos. Así que bueno, aquí estamos. Bienvenido a Claudio, muchísimas gracias por aceptar este convite y por asumirlo con la responsabilidad que corresponde. Muchísimas gracias. Bueno, ya creo que están entrando un poquito más. En primer lugar, quiero comenzar como corresponde agradeciendo la invitación. Siempre es bueno que alguien considere que tenemos algo para decir y la verdad que yo lo valoro de una manera fenomenal, así que muchísimas gracias. No menos importante me parece también en este contexto actual manifestar mi total y absoluto rechazo a las políticas de persecución y estigmatización de este gobierno para con las organizaciones sociales, que son indudablemente las únicas organizaciones que desde la mirada político-social han bancado todas las crisis habidas y por haber, y que hoy nuevamente vuelven a ser objeto de este ataque sistemático del gobierno nacional con la finalidad de poder desmembrar a la principal fuerza de resistencia dentro del campo popular. Así que para mí no es menor este ataque a las organizaciones sociales, porque tiene que ver esencialmente con lo mejor derribar el último bastión que queda para oponer una resistencia seria y combativa, ¿no? Se puede ser resistente y serio, pero no del todo combativo, así que creo que hoy hay que alzar nuestra voz contra cualquier intento de llevar adelante la persecución, porque nos retrotrae a un tiempo que lamentablemente parecía que había sido superado en la Argentina y que esta ultraderecha nuevamente vuelve a reeditar como una de las tantas formas de poder acorralar las fuerzas progresistas, populares, revolucionarias en la Argentina.
La verdad, primero no voy a hablar como secretario de Derechos Humanos. Yo aquí estoy como integrante de la conducción de la organización política Liberación Nacional, y la mirada que tengo sobre el peronismo es una mirada total y absolutamente subjetiva. No subjetiva. Subjetiva quiere decir que tengo una mirada propia sobre cómo ha sido, más que un sentimiento, un pequeño análisis de cómo surge el peronismo y cómo evoluciona. Por supuesto que lo primero que hago es agradecer el movimiento y a ese compañero de tanta valía que encima estén escuchando a mí exponer sobre el peronismo. Así que cualquier frase que yo vaya a decir, cualquier cosa que a ustedes les parezca incómoda, por supuesto que lo hago sin ninguna intención de generar un disvalor, solamente una apreciación del peronismo, su contradicción, su rol principal dentro de la lucha estratégica. Pero más que el peronismo como una entelequia, a mí me interesa más abordar seguramente el rol de los peronistas dentro de esa estructura. El peronismo, si no, podría tranquilamente ser una estructura de caños total y absolutamente hueca. Yo para eso, la verdad que siempre digo lo mismo, es una mirada personal que admite cualquier tipo de reproche, incluso, porque justamente, digo, a casi 80 años de la creación de este partido, todavía no le hemos podido encontrar la vuelta, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el peronismo que va a terminar imponiéndose para poder llevar adelante los ideales de aquellos compañeros que cayeron en la larga lucha por la liberación nacional? Entonces, mi mirada sobre el peronismo, la verdad, tiene una fuerte connotación, nunca lo niego. Mi origen son las Fuerzas Armadas Peronistas. Yo mi punto de partida, mi punto de análisis, mi forma de mirar al peronismo lo hago desde ahí. Creo que si hubo algo que nos marcó en ese momento fue la posibilidad de pensar en algunos elementos tanto intelectuales como materiales que planteaban el marxismo como una de las formas de superar las contradicciones que se daban al interior del peronismo para poder avanzar en esa lucha por la liberación nacional. Así que bueno, mi mirada por supuesto que es absolutamente respetuosa de todos los que luchan, desde cualquier lugar que luchen. Me cuesta muchas veces más ser empático con la derecha. Primero por una cuestión natural, creo que los compañeros que luchan dentro del campo popular, sin importar de dónde vengan, jamás van a tomar una medida en contra del pueblo. Jamás. Esa es para mí una condición que no se puede objetar. Y la segunda, bueno, que la derecha lamentablemente, incluso dentro del peronismo, se ha encargado de más que nunca combatir a la fuerza rebelde, la fuerza plebeya dentro del peronismo. Así que mi mirada es por ahí. Así que pido que por favor lo consideren dentro de este contexto. La verdad, para poder analizar al peronismo hay que contextualizarlo. Yo no puedo partir del 45 ni del 24 de febrero del 46 cuando Perón gana las elecciones. Yo creo que hay que centralizarse o por lo menos tener un punto de partida en lo que sin duda significa 1930. En 1930, el golpe de Uriburu a Hipólito Yrigoyen, instalando sin lugar a duda lo que se conoce como la década del FARC. Una década que está plagada de fraude electoral, de persecuciones, de derrumbar algunas de las conquistas que se habían empezado a materializar a partir de los sindicatos, las fuerzas combativas, el anarquismo. Y creo que la revolución del 4 de junio del 43 por primera vez plantea varios interrogantes y también varios desafíos para tener en cuenta. Uno de los primeros interrogantes de la revolución del 43 es la que para mí se le presenta a los sectores progresistas en la Argentina. ¿Podía oponerse a un golpe
militar, derrocando a Ramón Castillo, una dictadura, pero que venía a terminar con una década infame. Yo creo que al progresismo se le plantea la principal dicotomía acá, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Dice, bueno, estos tipos vinieron a ponerle fin a lo que nosotros no le pudimos poner fin. Esa es la primera que me parece a mí que aparece dentro de esta revolución. La revolución, a todas luces, era una revolución que no tenía mucho que ver con el sentimiento de poder hablar de cosas que tuvieran que ver con la liberación nacional. Una fuerza nacida en el GOP, el Grupo de Oficiales Unidos, una alianza nacionalista, una corriente nacionalista dentro del ejército, pero que por primera vez este golpe del año 43 va a plantear cuestiones que son muy importantes para tener en cuenta y que a lo mejor a veces en el devenir de las cosas no le damos toda la importancia. Este golpe del 43 para mí tiene una conducta de persecución, de eliminación de las acciones sindicales, de todo lo que tuviera que ver con impregnar de una política medio autoritaria dentro de las universidades, hasta, podría decir yo, la caída de Hitler, año 45, cuando la corriente de las democracias en el mundo hace un cambio de paradigma y de perspectiva que también se ve en Argentina. Esa misma revolución del año 43 hasta el 45 va a generar mayores niveles de relación, mayores niveles de concordia con los sectores del trabajo, va a cambiar radicalmente la posición. Y no es menor analizar por qué Perón dentro del golpe, ¿no? Perón porque era el más carismático, Perón porque era el hombre que ese Grupo de Oficiales Unidos había elegido para poder llevar adelante el propósito que también tenían las fuerzas nacionalistas, que no tenían nada que ver ni con la revolución, ni con la idea de la liberación. Pero ¿por qué aparece Perón como el hombre clave dentro del Grupo de Oficiales Unidos? Ese es un enigma. Yo la verdad que desconozco la razón por la cual primero Perón va a ser designado en un área tan importante como la dirección o el departamento de la vista. Tenía la presidencia del Departamento Nacional del Trabajo en el año 43. Posteriormente se constituye la Secretaría de Trabajo y Previsión, que entre otras cosas tenía la Dirección Nacional de Salud, la Cámara de Alquileres y tenía entre otras cosas una junta organizadora contra la pobreza y el desempleo. Es decir, cosas que Perón ya tenía como cuestiones estratégicas de dar un fuerte impacto desde el lugar donde no tenía que pasar por el alambique de enfriamiento que era el Congreso de la Nación. Perón desde ahí, recogiendo muchas de las propuestas anarquistas, socialistas, comunistas, va a llevar adelante una política de mucho impacto en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, en el año 43, ya bueno, llegado el año 44, digo, haciendo un poco más de revisionismo histórico, después de que Perón aparece como la cabeza visible, el mascarón de proa de ese proyecto nacionalista, para mí será un fenómeno que no es para mí dejar pasar por alto. Y es que Perón se conoce con Evita. El terremoto de San Juan, ese encuentro que se da entre Perón y Eva, a mí, Claudio Jacobi particularmente, y eso no quiere decir que tenga por qué ser compartido, me hace creer que Eva le genera un cimbronazo en esa estructura mental con la que venía el querido coronel Perón, y empieza a haber una nueva forma de mirar a ese Perón que en realidad no tenía por qué ser el objeto de la ambición de los sectores más reaccionarios del esquema del ejército. Tal es así
que Perón, después de ser ministro de guerra con Farrell, después de ser vicepresidente, en el mes de octubre, el 9 de octubre creo que renuncia, acusando a ese gobierno de un gobierno que ha perdido la esencia con la cual de alguna manera había venido a mejorar y qué sé yo, y que empieza a hablar de la democracia, ¿no? Así que Perón inmediatamente es encarcelado el 12 de junio, llevado a la isla Martín García, y todos sabemos que el día 17 de octubre, perdón, de octubre, estoy hablando de octubre, Perón renuncia el 9 de octubre, el 12 de octubre es encarcelado, y el 17 de octubre, y vale la pena aclarar que se produce una de las movilizaciones que hasta la fecha no deben tener otro parangón, salvo el cabildo abierto justicialista del 22 de agosto de 1951. Pero lo del 17 de octubre de 1945 no es un hecho de la casualidad. Allí se materializa indudablemente la alianza definitiva entre Eva Perón, el pueblo, los laburantes y todas las fuerzas que en realidad empiezan a pensar en Perón como el único hombre posible para poder llevar adelante en serio un plan de engrandecimiento, de dignificación del pueblo. Empiezan a pensar en un Perón revolucionario. Es así que yo creo que Evita logra lo impensado, que los laburantes que habían sido beneficiados desde el año 43 desde la Secretaría de Trabajo y Previsión sientan que hay que ir a levantar las calles, cruzar los puentes, tirarse al río, hacer lo que fuera necesario para llegar a pedir la libertad de Perón. Me voy a tomar una licencia, y voy a decir algo que me parece sumamente importante. Es raro entender al peronismo que ha surgido y que ha tenido su nacimiento en el pedido de libertad de un preso político como era Perón, con tan poca participación en lo que fue el proceso de los distintos encarcelamientos de compañeras y compañeros que fueron también presos políticos. Y el peronismo, salvo la gesta histórica del año 73 con Cámpora, después, por lo general, la verdad que no hizo una gala permanente de lo que fue la libertad de los presos y presas políticas. Esa también es mi opinión, por supuesto que totalmente discutible. Bueno, así el peronismo en el año 46 finalmente asume la presidencia con una alianza fenomenal con los trabajadores, con la CGT, muchos de esos líderes sindicales incorporados a las estructuras del gobierno. Y acá me parece que de vuelta empieza a tener un valor relevante la figura de Eva. La figura de Eva que representa a ese peronismo plebeyo, a ese peronismo del descamisado, el peronismo que se convierte indudablemente en el fenómeno maldito del país burgués. ¿Sí? Ajá. Era anarquista, Sí, sí. y tenía una fundación con la cual ayudaba a los pobres con el dinero que ganaba Con la ecuación. Así que Eva aprendió mucho del anarquismo. Incluso la razón de mi vida se la escribió en el Parravicini. Bueno, ya es parte de... Bueno, está bien, es un aporte importantísimo. A mí me parece que ahí hay un rol de alguien muy importante que no es tan nombrado, ¿no?, en nuestro proceso histórico, que es José Espejo, líder de la CGT, un hombre que desde octubre del 45 hasta el 52, finales de diciembre del 52, estuvo a cargo de la CGT, tuvo que renunciar después de la muerte de Eva. Un hombre severamente cuestionado porque en realidad, primero que Perón, o las fuerzas
que en realidad peleaban fuertemente para que Eva no aceptara la vicepresidencia, nunca le iban a perdonar a Espejo que haya convocado al Cabildo Abierto del 22 de agosto del 51. Este hombre, que había sido secretario general de la CGT, el principal aliado de Eva y demás, con la fusiladora del 55, es encarcelado, lo liberan y se va a trabajar a Chile, exiliado. Y allá labura de taxista. Perdón, ¿qué gremio venía acá cuando era presidente de la sociedad? Metalúrgicos. Se va a laburar a Chile y maneja un taxi. Viene a la Argentina y muere en el olvido, prácticamente en el ostracismo, muerto de hambre, porque prácticamente no había quien lo sostuviera. Pero José Espejo juega un rol importantísimo dentro de lo que es el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal que empieza a tener pisos, digamos, que no son solamente de reactivación industrial, económica, la reindustrialización, la eliminación del monopolio, sino que en realidad empiezan a hablar hasta del rol de la mujer, habla de los derechos de la mujer en el primer plan quinquenal. Tal es así que en el año 47, finalmente, con la creación del Partido Peronista Femenino, se sanciona el 9 de septiembre del año 47 el sufragio, los derechos de las mujeres. En esta situación donde se larga el primer plan quinquenal queda claro que cualquier acusación que hubiera habido, cualquier observación y yo diría valoración de que Perón era fascista, queda total y absolutamente derribado. Un hombre que finalmente decide apoyarse en el pueblo, decide honrar el sagrado compromiso que tiene con los laburantes, y hay un periodo de esplendor, un periodo que ninguno de nosotros podría definir como uno de los momentos más importantes en los cuales al laburante se le reconocen tantos derechos. Es decir, por primera vez los trabajadores en la Argentina participan del 51% de lo que es el reparto del Producto Bruto Interno. Por primera vez, después va a pasar recientemente con Cristina Moreno. Pero para los laburantes que venían de sufrir Uriburu, la década infame, las persecuciones, bueno, ya Perón empieza a plantearse como un líder indiscutible. Particularmente creo que ese momento fue el momento de mayor esplendor. Voy a volver un minuto más sobre el año 51, que me parece a mí sumamente importante, porque en ese momento yo creo que hay un fenómeno que se da en el Cabildo Abierto Justicialista del 22 de agosto, que mueve no menos de 2 millones de personas calculadas para la población de ese momento. Se estaba hablando que tenía 707 agrupaciones sindicales en ese momento la convocatoria a lo que había sido el viejo Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ahí en la calle 9 de Julio y Moreno. Comisiones internas, delegaciones de base, bueno, algo que efectivamente demostraba la lealtad de ese pueblo trabajador con su hijo, ¿no? Y Espejo comete el error de preparar el camino para que en ese cabildo abierto se pidiera la presidencia de Eva, la vicepresidencia, perdón. Una Eva ya enferma, muy mal, que uno no terminará nunca de saber si esa fue la razón por la cual finalmente Perón le dice que no, o porque en realidad es fuertemente presionado por los sectores más reaccionarios del ejército, que se habla de una entrevista. Ya había habido un alzamiento de Benjamín Menéndez en el año 51 y un capitán de nombre Lanuse que es inmediatamente ahogado, pero todo indica que de ese alzamiento sale prácticamente la imposición de que Eva no podía ser la vicepresidenta de la Argentina. ¿Cuál es la razón por la que Perón finalmente accede y no es elegida la vicepresidenta? Forma parte de otro interrogante, al menos para mí. El
diga la verdad, sería bárbaro si lo puedo decir. En ese momento, yo particularmente creo que hay un quiebre en la relación, porque evidentemente al no constituirse la fórmula Perón-Perón, no sé si recordarán, se elige nuevamente la fórmula Perón-Quijano. Quijano, enfermo de cáncer, muere antes de asumir y tiene que asumir un tanque. En realidad ya Perón prácticamente asume en soledad, con una Eva cada vez más retraída de la posibilidad de influir sobre las determinaciones de Perón, una crisis mundial que se vuelve a manifestar y que de alguna manera afecta a la economía en la Argentina, que vuelve a plantear de vuelta nuevos desafíos y vuelve a poner en tensión a la clase trabajadora. En este caso hay que tener en cuenta que 3 años antes, 1949, Perón lleva adelante la reforma de la Constitución Nacional. Esa reforma constitucional solamente se asemeja a 2 constituciones sociales que se habían llevado adelante en el mundo. Una era la de Querétaro en México y la otra de la República de Weimar en Alemania. Las únicas 2 constituciones sociales, tal vez las más importantes de toda la evolución del constitucionalismo social, que no implementa en la Argentina, tocando todos los intereses, ¿no? Desde la eliminación de los latifundios, la creación de los minifundios, la tierra para quien la trabaja, la tierra de función social, el derecho de la ancianidad, es decir, dar y dar y dar y dar derechos que, por supuesto, que durante tantos años fueron negados. Esta constitución tan importante va a ser inmediatamente derrocada cuando triunfa la Revolución Libertadora, con un bando militar. Y después, en el año 57, una reforma constitucional, pero que para mí es ilegítima, instala, entre otras cosas, el artículo 14 bis, del que tantas veces nos enamoramos, ¿no? ¿Por qué es ilegítima? Porque el peronismo estaba partido. Nada más ni nada menos que se lleva adelante la reforma constitucional en el 57 con el peronismo proscrito. Pero antes de eso, ¿qué es lo que está pasando? La muerte de Evita evidentemente genera un sismo al interior de la forma de gobernar, empieza a haber una retracción, empieza a haber medidas económicas que son más incómodas, más resistidas por la clase trabajadora. Hay una suerte de reconversión de la alianza de Perón, ya no tanto con el movimiento sindical, sino más bien incluso con sectores terratenientes, con sectores que eran latifundistas. Empieza a construir. ¿A qué momento te referís? En el año 52. Con el quilombo de la sequía que tuvieron y demás. Sí, yo no te lo podría precisar, pero digo, ahí la ruptura es, hay un vuelco, hay un giro del peronismo a partir de la muerte de Eva, donde evidentemente las decisiones que se toman ya no son tan decisiones que van a ir contra los intereses de los sectores más concentrados de la economía. Ahí es donde para mí se rompe esta lógica donde el peronismo era una fuerza que iba camino a ser, por eso digo, sí. No, digo, tiene que ver también con el problema energético que tuvo en su momento, cuando se vota, creo que fue en el 52, se votó que Cook se enfrenta también. Sí, bueno, claro, la Cámara de Diputados. Ahí en ese momento, más o menos. Y poner que puede ser ese momento, digo, con precisión, pero hay una ruptura de Perón con los sectores que lo habían venido bancando hasta ese momento, que eran los sectores más combativos, para de alguna manera desandar ese camino. Por eso digo, en el año 52 para mí hay un antes y un después, en el 44 cuando Perón conoce a Eva y en el 52 cuando Eva deja de tener la influencia que tenía para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, por supuesto que digo, esto tiene que ver con la subjetividad con la cual yo lo miro, lo que no quiere decir ni siquiera que sea verdad, que es una opinión digo, de cómo el peronismo ha ido construyendo un paradigma y en un momento construyó otro. Ni mejor ni peor, pero construye otro paradigma a partir de la muerte y la desaparición física de Eva y también
con lo que representa para los sectores más revulsivos, los sectores más movilizados del sindicalismo y demás, que no hayan podido concretar que Eva Perón termine siendo la vicepresidenta. Es decir, es como que hay también una ruptura de esa relación, de ese lazo de lealtad. Pero no concede la vicepresidencia a Eva y los sectores del laburo empiezan a tener una posición. Digo, para no quedarme mucho tiempo en esto, hay una... Yo me hice un pequeño machetito. ¿Qué es lo que pasa en el año 53? Perón ya había sido uno de los impulsores de la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas. Eso como mínimo. Y había comprometido con el Vaticano que no iba a sancionar la ley del divorcio. En este caso, Perón, a partir del año 53, empieza a tener una posición confrontativa con la Iglesia, empieza a plantear la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa, termina con una cantidad de subvenciones a la Iglesia, termina con una cantidad de exenciones impositivas que tenía la Iglesia y, entre otras cosas, sanciona la ley del divorcio. Esto evidentemente lo lleva a Perón a tener un enfrentamiento fenomenal con la Iglesia que se materializa con una movilización ya en el año, diría yo, 55, con lo que fue la movilización de Corpus Christi. Perdón. Sí. Me hincha pelota, ¿no? No. Digo, no está en contraposición de que la Iglesia o sectores de la Iglesia arman el Partido Demócrata Cristiano. En realidad nace el Partido Demócrata Cristiano y, claro, lo que pasa es que lo que reavivan es la histórica, por supuesto con la intervención de Estados Unidos. Se constituye el Partido Demócrata Cristiano en el año 53. Claro. ¿Qué hace el Partido Demócrata Cristiano? En realidad nuclea a todos los sectores más reaccionarios de la Iglesia dentro del Partido Demócrata Cristiano. De hecho, el golpe del 16 de septiembre, final del año 55, lo da Lonardi, que es un ultracatólico. Un ultracatólico. Lonardi era un ultracatólico, un tipo que sale de las filas de la Iglesia. Bueno, se supone que Lonardi y otros fueron los que arman la marcha del Corpus Christi. Es una movilización que se hace a Plaza de Mayo, multitudinaria, pidiendo la renuncia de Perón. En este cimbronazo, para no quedarnos mucho tiempo, 16 de junio, algunos creerán que el bautismo de fuego de la fuerza de la Armada es en Malvinas, y todos sabemos que en realidad el bautismo de fuego de la Armada Argentina se da bombardeando la Plaza de Mayo. Tal vez el comienzo del genocidio, ¿no? Porque en realidad no había habido antecedentes de un pueblo que se bombardeara a sí mismo, ¿no? El Guernica de Picasso relata el bombardeo de los alemanes en España, pero en la Argentina, claro, en la Argentina los aviones que en la sala tenían pintado la B y la cruz, ¿no? El Cristo vence, era una clara demostración de que ese ataque feroz que le importaba nada justamente a la gorilada argentina, que causa más de 300 muertos, más de 2.000 heridos y demás, es un antecedente sin duda de lo que van a ser las dictaduras más sangrientas que van a suceder al golpe del 55. Así que bueno, nada, después de ese fallido golpe del 55 ocurre lo inevitable. Ocurre lo inevitable, Perón es derrocado finalmente el 16 de septiembre del año 55 y yo creo que ahí empieza una nueva historia, ¿no? Es decir, empieza una nueva historia con Perón en el exilio, con las contradicciones que se van a empezar a agudizar fuertemente al interior del peronismo, con la aparición del levantamiento de Valle, Tanco, el 9 de junio, fusilados, el 12 de junio ahí en la cárcel de la penitenciaría de Las Heras, pero empieza una etapa de resistencia.
Por eso decía que hay que tener en cuenta que en el año 57, cuando se sanciona la reforma de la Constitución, después de que un bando militar deroga la Constitución del año 49, el peronismo estaba proscrito. Todos recordaremos que la Libertadora ni siquiera permitía pronunciar la palabra Perón, por eso aparecerán las florcitas del no me olvide, ¿no? Que es una de las formas distintivas con las cuales los compañeros de alguna manera se identificaban que eran resistentes peronistas. Esa tal vez ha sido una de las etapas más importantes que vivió para mí el pueblo argentino, como sin duda en los 70. Porque aún en la clandestinidad la resistencia tuvo su resultado. De alguna manera también se vieron obligados a convocar elecciones, siempre con el peronismo proscripto. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta que en el año 57 hay dos figuras que importan para mí recordar. Una es la de Gustavo Rearte, la otra la de John William Cook, que se dan como tarea con Perón en el exilio refundar la JP. ¿No? Esa JP que había sido ni siquiera contenida y considerada dentro del partido peronista, empieza a tener un rol preponderante y empieza a ampliar sin duda a los compañeros que tenían decidido combatir, ¿no? Es decir, levantar la figura de Valle, de Perón en el exilio. Bueno, van a pasar infinidad de cosas. Aparecerán las primeras organizaciones armadas, la primera experiencia de guerrilla rural, Uturunco, en el año 59, tomando una comisaría de Frías en Santiago del Estero. Uturunco, que eran los hombres tigre, ¿no? La experiencia de Massetti, con lo que había sido la Revolución Cubana en el año 59. Sin duda, la Revolución Cubana en el año 59 es como una oleada que va a recorrer América Latina. Y allí, bueno, en el año 62, entre otras organizaciones, van a nacer la Acción Revolucionaria Peronista, la ARP, el Gordo Cook, y así sucesivamente. Empiezan a aparecer una cantidad de organizaciones revulsivas que empiezan también a generar una fuerte contradicción y una fuerte resistencia dentro del peronismo más ortodoxo. En ese momento había otras organizaciones, Comando de Organización, el CDO, Guardia de Hierro, Encuadramiento, que van a surgir un par de años después, pero digo, eso no va a ser nada más ni nada menos que agudizar la contradicción y el enfrentamiento que había entre los compañeros que planteaban la liberación nacional, la patria Polonia, Perón vuelve, qué sé yo, bueno, hasta que en el año 29 de mayo de 1970, primero el Cordobazo, 68, 29 de mayo del 69. En el año 68 se funda la CGT de los argentinos. Una de las formas de volver a fortalecer a las corrientes revolucionarias que plantean un esquema de endurecimiento, sobre todo a la política de Bandor, ¿no? El enfrentamiento que había ya entre el bandorismo y el gremialismo combativo. Y allí la figura que para mí marca un hito en la capacidad que hubo en ese momento de unirse más allá de las diferencias. Citrac-Citran, de René Salamanca, el Pidio Torres, el Gringo Tosco, es decir, la idea de poder nuclear a todo el mundo que quisiera luchar contra la dictadura. Esa dictadura de María, Levingston, Lanusse finalmente, me parece a mí que marca un punto de inflexión porque es capaz de poder permitirlo sentar en la misma mesa y poder plantearse las mismas acciones a compañeros que provenían de distintos lugares. No es una de las cosas que hubieran generado una enseñanza que después, bueno, lamentablemente el devenir de los hechos prácticamente nos permitió en muchos años más una unión de ese tipo. Bueno, una unión en la práctica concreta, en la pelea concreta contra la dictadura, y bueno, la verdad que ya fortalecido también con la CGT de los argentinos. En el año 70, 29 de mayo, hay un hecho para mí que marca claramente una decisión política, que es la de constituir una de las organizaciones armadas más importantes a lo largo de la historia,
es sin duda el surgimiento del Montonero con el secuestro de Aramón, ¿no? 29 de mayo de 1970. Montoneros que algún día alguien le va a tener que hacer un honor particular. Creo que son los compañeros que han tenido un gesto que no siempre fue muy valorado. Está considerado que una de las primeras desapariciones la sufren los compañeros de la FARC. ¿Me podrías ayudar? Sí, de los compañeros de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el año 71. Y en el año 71, 72, Montonero se fusiona con la FARC para poderlos blindar y que dejen de ser tan fácilmente objeto de tanta persecución, secuestro, tortura y asesinato. Sí, esto es un hecho que muchas veces no se recuerda, pero creo que hay un gesto heroico de los compañeros que tiene que ver con eso. Si loco, hay una organización, porque ¿qué pasaba? En el año 70, cuando uno dice, che, ¿cuándo empieza el golpe de Estado del 76? ¿Qué sé yo? El golpe de Estado del 76 puede empezar en el 71. En el 71, cuando la luz se crea el Camarón, la Cámara Nacional Penal. No es una cámara creada por un decreto especialmente para combatir elementos subversivos. Pura y exclusivamente. Los primeros secuestros se dan por compañeros que eran integrantes de la FARC. Y hay un Montonero. En la fusión hay una declaración que dice que bueno, había que juntar a todos aquellos compañeros que combatieran y que también había que tener un espíritu de cuerpo para poder blindarlos ante lo que era el inminente masacre de estos compañeros. Así que bueno, Montoneros surge a la vida política como una de las organizaciones, sin duda, que empieza a aglutinar, bueno, de hecho, las Fuerzas Armadas Peronistas, la FARC, muchas de las organizaciones rebeldes terminan siendo parte de esta organización, a la que yo jamás podría objetarle a ninguna de las organizaciones su decisión de pasar a la milicia armada como método principal de lucha. Porque analizarlo desde acá, desde la comodidad y desde nuestros privilegios, a veces nos puede hacer cometer el error de querer juzgar un proceso histórico en un contexto que ninguno de nosotros podría determinar por qué hubiera sido el adecuado. Más, si uno me pregunta hoy, a tantos años, digo que en la Argentina no hay proceso revolucionario que se pueda dar en el marco de la paz, la cordura, la concordia. Lamentablemente, digo, las élites no van a permitir nunca que nosotros seamos felices por más de una década. ¿No? Es decir, por eso decíamos la década ganada. ¿Podemos ser felices toda la vida? No. Entonces, para que haya una verdadera revolución, o es una revolución burguesa, o es una revolución que tendrá métodos que yo soy incapaz de cuestionar. Si hay otro que después lo cuestiona, el problema de otro. Yo eso nunca dije, no, bueno, porque el método de acumulación, la teoría del foco, la guerrilla, nada. Eso, la verdad, debe ser análisis de otros que yo no estoy en condiciones de hacerlo. Pero creo que ese momento es un momento muy importante para tener en cuenta. Porque no entender al peronismo de ese momento, de los 70, muy peronista, total y absolutamente lleno de contradicciones. Porque por un lado los movimientos revolucionarios peronistas y por otro lado una derecha fortalecida, una derecha que empieza a tener vínculos, una derecha que empieza a construir una cercanía con Perón, influyéndolo. Un Perón que ya había dicho, ¿no? Mis muchachos, decía desde Puerta de Hierro, si yo tuviera 20 años menos estaría metiendo bomba con ellos. Y después cuando vino acá, dijo, no me equivoqué en la calidad de la organización sindical que se mantuvo incólume a través de 20 años, a pesar de estos imberbes que gritan, y esa fue la sentencia de decir que Montonero y todo era... Primero de mayo, Claro, 74. Claro, el 1 de julio se muere.
Pero digo, ¿por qué contradicciones? Porque eso queda evidenciado sin ninguna duda en Ezeiza, ¿no? 17 de noviembre del 72, cuando Perón definitivamente ni siquiera puede bajar en Ezeiza por los enfrentamientos que había, y el 20 de junio, indudablemente, cuando finalmente se produce el enfrentamiento donde el comando de organización, Mosín, de Brito Lima, Norma Kennedy, toda esa derecha más recalcitrante, es capaz de cagar a tiro a la juventud peronista, a los compañeros que venían movilizados, para que de ninguna manera pudieran tener visibilidad y mucho menos hegemonía en esa llegada del Perón a la Argentina. Así que bueno, ese periodo para mí es un periodo que va a abrir profundas diferencias dentro del peronismo. En el año 1973, después de 18 años de proscripción, se levanta la proscripción, puede participar el peronismo en una elección y gana por el 56% de los votos. Esa primavera que creíamos que se iban a vivir con la llegada de Cámpora, podría decir yo que termina en una gran decepción. Creo que nunca le terminaron de perdonar a Cámpora ni a los compañeros que estaban allí bancando esa decisión, que se determinara la amnistía que dio libertad a todas y todos los presos políticos, ¿no? Es decir, el debutazo famoso, esa amnistía camporista, no se la perdonaron más. Así que, bueno, dura poquito. Lastiri, yerno de López Rega, finalmente asume de manera transitoria hasta que gana Perón. Y Perón es elegido con una fórmula que lejos estaba de aquella fórmula que se quería proclamar el 22 de agosto del 51. Ahora la fórmula era Perón, Isabel Perón. Y yo acá sí hago una pequeña observación, porque ¿por qué digo que el triunfo de Cámpora termina siendo una gran decepción? Porque en realidad fue lo que permitió el ascenso y la llegada al poder de los sectores más reaccionarios de la derecha del peronismo. Y esto sí puede ser severamente cuestionado. Pero así como yo destacaba la figura de José Espejo en la construcción de una CGT combativa que metió 2 millones de personas en el Cabildo Abierto Justicialista del 22 de agosto del 51, también lo digo, y esto por supuesto que está para el debate, la relación que se teje entre José López Rega e José Ignacio Rucci es una relación que recupera lo peor del peronismo. La idea de una alianza que empieza a plantearse seriamente como el enemigo principal es la izquierda peronista. Es decir, ya ni siquiera planteándose una hipótesis de conflicto para afuera, sino para el interior del partido. Y no es menor, porque esa contradicción, esa decisión, finalmente termina constituyendo, entre otras cosas, la AAA y la CNU. Digo, para tener una idea, en la provincia de Buenos Aires, Videgain calabró. Videgain, compañero de la tendencia revolucionaria, calabró, un dirigente más cercano al bandolismo de la Unión Obrera Metalúrgica. Bastó con el intento de copamiento del batallón de Azul por parte del ERP para que se decidiera desde el gobierno nacional intervenir la provincia de Buenos Aires. En la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, desplazado Videgain, asume Calabró. A mí me da la impresión de que eso fue la puesta en marcha, y yo diría hasta la legalización del funcionamiento de las bandas parapoliciales. Que me guste o no me guste, provenía también, por supuesto, que de lo más complejo del peronismo. Así que, digo, esta es
ni mirado. Como en el 74, la acción principal de ese gobierno tiene que ver esencialmente con la persecución, con la desaparición, con el asesinato de compañeras y compañeros que expresaban una idea revulsiva del peronismo. Esos mismos compañeros que habían sido protagonistas de Lucha y Vuelve en el año 72, ¿no? Esa campaña tiza y carbón que hizo que el Perón volviera, es decir, una acción que estremecía a Latinoamérica, porque en realidad es una expresión que pasaba la frontera de la Argentina. Y sin embargo, esos compañeros que creían que de alguna manera iban a poder hacer realidad el viejo sueño del primer peronismo, empiezan a caer a manos de la persecución de la derecha peronista. Una derecha que para mí no tuvo límites y permitió que estas bandas parapoliciales pudieran hacerse cargo de la tarea más sucia que había que llevar adelante, que era la desaparición del elemento subversivo peronista. Juan Fiorillo, que es uno de los tipos que termina condenado por la desaparición de Vallese en el año 68, es uno de los fundadores de la AAA. Por lo tanto, ya sabían que el tipo que desapareció a Felipe Vallese, el que lo torturó y el que lo mató, condenado, es el tipo que después se termina legitimando al interior de nuestro propio gobierno. Un dato que no me parece menor. Se sostiene que Felipe Vallese es el primer detenido desaparecido de la historia. Sin embargo, hay un compañero integrante del Partido Comunista, Juan Manuel Ingalinera. El 16 de junio, cuando bombardean a la plaza, en Rosario, este médico sale a la calle a pedir que se organice el pueblo para resistir el derrocamiento del Perón, un hombre del Partido Comunista. El 18 es desaparecido, torturado y efectivamente muerto en una sala de tortura. Así que digo, estas cosas que parece que están ahí, a veces es bueno rescatarlas, ¿no? Es decir, porque... Bueno, digo, en el año 74, AAA, la Concentración Nacional Universitaria, y después, digo, como si fuera poco, veo que hay cosas importantes, la ley de contrato de trabajo para rescatar con Isabel Perón, el tema de la nacionalización de los pozos de petróleo, de la boca, del Pénilo, pero año 1975, después de Terereu, por supuesto, año 72 y demás, año 1975, el operativo Independencia. La eliminación de todos los elementos subversivos que sin lugar a dudas le dan al ejército una potestad que de ninguna manera podría haber tenido. Esa decisión se toma en el Ejecutivo. Quien sabe algo del constitucionalismo sabrá que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos internos salvo que tengan una autorización del Congreso. Eso fue un decreto firmado, entre otros, por Ítalo Argentino Luder, Rucao, Isabel Martínez de Perón, y que también se constituye en la antesala de lo que va a ser el golpe de Estado del 76. Cuando el ejército acepta intervenir en Tucumán en el operativo Independencia, Videla, desde la Escuela Superior de Guerra, lanza un discurso donde advierte que al peronismo le quedaba solamente un año en el ejercicio del poder. No la vimos, no supimos cómo evitarlo, y finalmente el desenlace. El año 76. Un golpe de Estado que muchas veces nosotros tendemos a equivocarnos diciendo que es una dictadura con complicidad civil, y yo lo único que sé que si él quiere ir a robar una casa y yo le hago piecito para que él se suba y la robe, yo soy cómplice porque ayudo a que pase.
Sin embargo, el golpe de Estado del 76 tiene a la oligarquía, que Perón había mantenido a raya, que en los 70 no pudieron hacer todo lo que querían, de vuelta floreciendo y dando las órdenes para que la dictadura lleve adelante la tarea que quedaba, que llevar adelante la destrucción o la desaparición definitiva de las organizaciones armadas era prácticamente innecesario, porque las organizaciones para el año 76 ya habían sufrido sus principales consecuencias de desarticulación. No diría yo que estaban extinguidas, pero su capacidad de acción era muy insignificante. Ya prácticamente habíamos hablado de que en el año 72, en el año 75, ya estaba. Pero bueno, realmente este golpe, que todos sabemos lo que va a traer, ¿no? Es decir, como consecuencias, y como creo que sería importante que podamos hablar entre todos y charlar un poco más allá de este monólogo, a mí me parece importante todavía decir dos cosas. Una es que en el año 1983, a mí me dijeron que habla hasta el 76, pero me voy a quedar un minuto más. No. 1983, queda claro quién encabeza la fórmula. Encabeza la fórmula los que habían ganado la batalla interna. La encabeza Luder. Y Luder, entre otras cosas, va a decir que la ley de autoamnistía que habían sacado los milicos no se podía hacer nada. Apareció Alfonsín, que decían que era Chapulín Colorado, el socialdemócrata Berreta, y finalmente termina diciendo que había que derogar la ley de autoamnistía y que había que perseguir y enjuiciar. Y el peronismo ya venía de vuelta a expresar en el 83, según mi opinión, una mirada de un país subordinado que no iba a tocar ningún interés y que no iba ni siquiera a revisar lo que había hecho la dictadura más sangrienta que se conoció en la historia desde el año 30 para acá. Así que bueno, yo creo que para terminar, el peronismo, lejos de estar extinguido, creo que se está dando su debate. A mí me preocupa que como estructura, a veces la lógica del partido no nos permita ver el movimiento, y en el movimiento los compañeros que luchan a veces son aplastados por la concepción partidaria de órdenes difusas, ¿no? Por eso digo, para terminar, creo que hay una esperanza. En lo personal, creo que hoy esa esperanza, por lo que representa su procedencia y por la posibilidad de constituir un frente mucho más amplio, más abarcativo, que convoque a lo mejor del peronismo y a lo mejor de todas las fuerzas populares en la Argentina, la encabeza el compañero Axel Kicillof. Así que bueno, y por supuesto, ojalá a la gobernación pueda llegar el compañero Fernández. Bueno, che, gracias. Bien. Bueno, excelente, abrimos la ronda. Bueno, abrimos una ronda de conversación. Peronismo, buena pregunta, ¿no? Tengo algunas miradas desde la historia del peronismo, el surgimiento del peronismo, desde el Lobo en adelante, el surgimiento de un modelo de país, de nación, de patria grande. Estamos hablando del año 43, cuando Perón, previo a eso, en el 30, anda por Italia, anda por Europa, aprende el fascismo, el nacionalsocialismo. Y llega una cartera de previsión y trabajo que era nada. Estamos hablando del año 43, donde medianamente empieza a tener un acercamiento a los gremios, ¿no? Y me parece con una lectura de toda nuestra historia de un país dependiente, donde ya había escrito Carabina Ortiz sobre el imperio y cómo había dominado el imperio anglosajón, los rehenes. Y me parece que ahí surge
un proyecto nacional, popular, donde le da un rol protagónico a una clase trabajadora que no existía, más allá del imperio histórico. Porque la experiencia, cuando hablamos de genocidios y eso, había pasado la Patagonia, donde medianamente esa no diría formación, pero que medianamente encabezada por los anarquistas que venían con una experiencia europea, y acá el gaucho no entendía lo que era la civilización, así, bueno, pasa todo lo que bien dijo Mozart, el helenismo, la década infame. Pero durante toda esa resistencia hubo un grupo de intelectuales que fue Forja, nutrido por pensadores nacionales, y que van claramente enmarcando esa dependencia histórica del otro pueblo. Si venimos como de Rosas para adelante, con la cadena y todo eso, y como decía Rosa, era una lucha de liberación nacional y social. Y tengo algunas miradas en encontrado eso, el aporte de Evita, si la reivindicamos como todo, ¿no? Pero hay cosas que medianamente el 17 de octubre se produce, porque hay muchos delegados, ¿no? Como era el de la carne, que participa, porque la CGT tira, antes del 17 de octubre, tira una huelga, uno hablando a veces con los viejos que fueron parte de esa historia, con nuestras propias veces familias, ¿no? Que fueron parte de ese proceso, y de las luchas que se venían, como recién estaba viendo acá la Semana Trágica, ¿no? Todo ese proceso, me parece que el viejo lo condensa en un proyecto de nación, de país, y nutriéndose de todas las experiencias revolucionarias del mundo. Pero con una identidad claramente, me parece, de patria grande, de nación, de etnias. Porque hay algo que no se habla mucho, más allá de todo el producto que uno dijo del 45-28. En el 49, el viejo hace un encuentro en Mendoza de filosofía y letras, donde vienen todos filósofos del mundo, donde plantea la comunidad organizada. Y en un proyecto de país, de unidad de la patria grande, donde vamos a ser un nacionalista, Brasileiro, Vargas, él hablaba del ABC. ¿Cómo tira Latinoamérica? De abajo para arriba. Argentina, Chile y Brasil, el ABC. Y la Antártida. Hoy lo estamos volviendo a rediscutir, ¿no? Con los dos mares. El comercio hacia Europa y hacia Asia. Por el Pacífico. Y dentro del ejército, desde San Martín, podríamos decir, el ejército sanmartiniano, la Fuerza Armada, ¿cómo juega la Marina? La Marina. Si volvemos cuando desaparecían los compañeros, ¿por qué algunos iban al ejército? Una cuestión religiosa y otros iban a la ESMA. Entonces, en este proceso, y esto que decía recién, el primer plan quinquenal, bien, comparto, Mercante también fue fundador de La Plata. Ese grupo me parece nacionalista, como hubo también otros más conservadores, más derechosos, más oligarca, no se tomó eso que se planteó en el año 49 de la comunidad organizada Proyecto Nación, en un encuentro de filósofos donde hubo invitados de todo el mundo, participaron, ni en las universidades, ni en las facultades. ¿Y cuál es la propuesta de un proyecto de país, de nación y de patria grande? El aporte de Evita fue inmenso. Hay poca lectura sobre las enfermeras internacionalistas que creó Evita. El 52, el 51, hay un golpe donde ponen bombas en el SUTE, viendo de Menéndez. Madrid era parte de los comandos patrióticos. ¿No? Cuando hablamos a veces de la progresía, lo del medio, que había una cabecita negra, o alguna
cachita, como se decía en aquel momento, cómo podían seguir a un dictador en ese contexto de guerra, después del fin de la Segunda Guerra, donde el mundo se dividía en dos. Las luchas, lo teníamos en los 52-53, la lucha de Argelia, por la liberación, movimiento de liberaciones nacionales en el mundo. Entonces a mí, creo yo, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, donde realmente empieza a poner blanco sobre negro cuáles son las contradicciones concretamente en un proyecto revolucionario, corto, mediano y largo plazo, sentaron las bases. Ahora los enemigos de adentro y de afuera también actúan. Porque, como bien dijiste, no hay ningún pueblo en el mundo que haya sido bombardeado por sus propias fuerzas armadas en un pueblo. Y si hablamos, la primera desaparecida fue Vita, antes que Felipe Vallese. Fue Vita. ¿Cómo se empieza a vertebrar? Porque, vamos a decir, ya a los meses del derrocamiento del bombardeo, el movimiento obrero, la militancia, los sectores combativos empezaron a generar resistencia. Con caña, con trabajadores. Era todo, me parece, esa sabiduría, ese aprendizaje a través de la lucha de nuestra historia, de las nuevas formas de lucha, de herramientas y de guerrilla. Nuestro pueblo ya lo conocía como bueno. La lucha de guerrilla, creo, a veces que puedo pensar humildemente, creo que nuestro pueblo era el aprendizaje que venía de Martín Miguel de Güemes, la lucha de la emancipación y la liberación latinoamericana. El 55, me parece, da un quiebre, con un plan Previs. Y eso es lo que yo a veces me pongo a pensar, si realmente el renunciamiento de Vita, como bien dijo, renuncio a los honores, no renuncio a la lucha, sí es un problema realmente por la enfermedad que tenía. Porque a veces me da la sensación como que se quiere diferenciar a Evita de Perón, como que Evita era revolucionaria, pero no. A mí me parece que fue el complemento ideal, que duró 6, 7 años lo que duró, pero me parece que es como la espiritualidad, el corazón y la cabeza. Y las dos cosas se complementan. Con la cuerda de la cabeza y con la cuerda del corazón. No se puede diferenciar de Evita de Perón. Todo construido en el 55, lo que vino la resistencia del Valle, ¿no? Donde tampoco tuvieron miramiento, nada, fusilidades civiles. Ese odio oligárquico, imperial, viene desde nuestra historia. Desde Guatemala, cuando partisaron y brazos. Cuando encontraron la cabeza de Chacho Peñalosa. Era la metodología, la estructura de cada momento. No se habla, cuando Perón quiso volver en el 74, el avión negro, que llegó a Brasil, no lo dejaron venir acá. Un gobierno democrático. Una veía. Llegó a Brasil. Otra de las cosas que hizo el viejo. Alfonsín era presidente de la Cámara de Diputados. Alfonsín era presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, otra de las cosas que no se habla, más allá que el dictador, Sobrado, cuando en esa unidad latinoamericana el viejo le devolvió los símbolos a los paraguayos de la guerra de la Argentina, los símbolos de guerra les devolvió, en aras de la unidad latinoamericana, y esa guerra vergonzosa de las oligarquías uruguaya, argentina y brasilera, y le devolvió los símbolos paraguayos en una forma de unidad. Bueno, todo lo que dijo Claudio, cómo se fueron conformando las diferentes organizaciones, toda la resistencia que se dio en la revolución. Y parece que estuviera bien.
formaciones especiales. No sabían que eran las formaciones especiales. El viejo de España había mandado a organizar, sí, bueno, todas las tendencias que fueron saliendo, la lucha cuadra. Eran las formaciones especiales. No se veía así. Rumbo, la FAP, Humán, 68, ¿no? Chacorral. Pero bueno, cuando lo ponen al muro, era alguna de las formaciones especiales que había mandado a hacer el viejo. A nosotros, en la ignorancia, ¿no? Para que cada uno con la experiencia. Y a mí me parece que en eso, todo lo que se fue generando, más allá de todos los procesos, ¿no? Lo que se dio en el 65, en el 66, la Guilia, la Argonente, bueno, todo lo que fue surgiendo en ese tiempo. O con toda esa aventura que había, al compañero Trineo se los vela en la avenida La Plata, en la sede del Partido Justicialista. Estaban los perros y estaban los monstruos. Me parece que a mí son simbologías esas, son simbologías. Un nuevo mundo, ¿no? Un mundo en guerra, como decimos, estamos en guerra. Actualmente estamos en un mundo en guerra hoy, los diferentes intereses que se van generando. En esto me parece que, como bien decía recién, los sectores que resistían y los sectores que históricamente jugaron o hacen alianza con el enemigo en aras de un proceso revolucionario. Como también lo dijo José, lo dijo bien Claudio, todo el proceso de 71, 72, 73, está por el conservador. En esto me parece que hay una lectura de lo que estaba pasando en el mundo, en Latinoamérica, en ese tiempo inglés, donde cae Allende en Chile. Más allá de la revolución cubana no había proceso, había luchas en todas partes de Latinoamérica, pero nosotros en aquel momento, en los 60, no teníamos más de la lucha argelina. Y cómo actuaban los franceses, en forma de tortura y todo eso, ¿no? Que no lo habían hecho los franceses. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que un proyecto abortado de los diferentes sectores de los poderes, diferentes miradas o visiones, en qué contexto se daba que acá, después de 18 años, volviera el peronismo y continuara una tendencia que tenía el peronismo. El viejo la veía un poquito más allá, por el contexto que se estaba dando.